Bien, en esta oportunidad vamos a dar una pequeña introducción a la embriología y luego vamos a hablar de los gametos y la gametogénesis. ¿Qué es la embriología? La embriología es una ciencia que estudia los procesos del desarrollo embrionario desde el cigoto hasta el nacimiento del individuo. Distintos procesos contribuyen a la formación de este nuevo individuo, como son las divisiones celulares, las migraciones, la apoptosis, la diferenciación, crecimiento y rearreglos de las células y de las distintas estructuras. Todos estos procesos ocurren de manera regulada y coordinada. Pero ¿por qué estudiar la embriología o cuál es su importancia? Bien, nos permite conocer cómo comienza la vida y comprender el origen de los distintos tejidos y órganos a partir de una única célula. Nos permite explicar las relaciones y posición de las estructuras y órganos. También nos permite estudiar las estructuras que relacionan el embrión y el feto con la madre, comprender los conceptos de crecimiento y regeneración y los procesos patológicos asociados. También nos permite comprender el desarrollo de las anomalías congénitas, aquellas que se originan por defectos genéticos, por desórdenes cromosómicos, por teratógenos o deficiencias nutritivas. En este esquema podemos ver cómo los teratógenos son o tienen mayor incidencia o el embrión es más sensible a los teratógenos durante el periodo embrionario. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer, ya que muchas anomalías congénitas son de origen desconocido. Las investigaciones en el campo de la embriología han tenido y tienen mucho impacto en la clínica. El creciente conocimiento de la embriología ha permitido el desarrollo de nuevas técnicas para el diagnóstico y tratamientos prenatales. También ha permitido el desarrollo de procedimientos terapéuticos para resolver los problemas vinculados a la infertilidad y a la prevención de defectos del desarrollo embrionario. Tengamos en cuenta que los distintos eventos que ocurren durante el desarrollo embrionario no solo impactan en el neonato, sino que tienen efectos, muchos de ellos efectos a largo plazo. Por ejemplo, tanto nuestra capacidad cognitiva como nuestras características conductuales se ven afectadas por los distintos eventos del desarrollo embrionario. ¿Cómo estudiamos la embriología? Bueno, existen numerosos modelos para el estudio del desarrollo embrionario. Históricamente, el embrión de pollo fue uno de los primeros estudiados, tal es así que Aristóteles fue el primero en seguir su desarrollo. Las claves para el estudio del desarrollo del pollo fueron establecidos por estos dos científicos, Hamburger y Hamilton, quienes definieron 46 estadios específicos en el desarrollo del pollo. La popularidad para el estudio del desarrollo de este modelo se debe a la gran accesibilidad y a la facilidad con que puede ser incubado el embrión de pollo. También haciendo una pequeña ventana en el cascarón del huevo, es posible observar directamente eh, cómo va evolucionando el desarrollo embrionario en el pollo. Además, un detalle que no es menor es que el desarrollo embrionario del pollo, sobre todo en las primeras etapas, es llevado a cabo por genes y movimientos celulares semejantes a los mamíferos. El desarrollo embrionario del ratón es un excelente modelo para estudiar el desarrollo embrionario. Tiene un periodo de desarrollo relativamente corto, 21 días. Existen diversos recursos que podemos recurrir para estudiar el desarrollo del ratón. Aquí les dejo uno de los sitios que pueden consultar. Si en concreto les recomiendo entrar a esta sección donde está el Atlas Histológico de Kaufman,
donde podrán ver cortes histológicos del embrión del ratón en sus distintos estadios. Además, tiene la ventaja de que los cortes, las distintas estructuras de los cortes histológicos están señalizadas. Pero también el embrión, el desarrollo embrionario en el humano ha sido muy estudiado. Ya desde principios de 1900 en el Instituto de Carnegie se empezaron a colectar y clasificar embriones. Como resultado de los trabajos de estos embriólogos, el desarrollo embrionario en el humano durante el periodo embrionario, es decir, durante las primeras 8 semanas después de la fecundación, se dividieron en 23 estadios, es decir, los que son los 23 estadios de Carnegie. Estos estadios se basan en los cambios morfológicos internos y externos del desarrollo y no son dependientes del tamaño o la edad. Tal es así que en embriología los estadios de Carnegie constituyen un sistema de 23 estadios que se utilizan para comparar el desarrollo de los distintos vertebrados. Aquí podemos ver que en el día 56 o 58 del ser humano estamos en el estadio 23 de Carnegie y en el día 16 del desarrollo embrionario del ratón estamos también en el estadio 16, el estadio 23 de Carnegie. Un excelente recurso para estudiar el desarrollo embrionario y que vamos a utilizar durante este curso es esta página virtual, que es el resultado, uno de los principales resultados de un proyecto que estudia el desarrollo humano. Uno de los principales objetivos de este proyecto es hacer accesible la colección de Carnegie para la investigación y para el aprendizaje de la embriología humana. Esta página cuenta con más de 3.300 imágenes, microscopias digitalizadas, muchas de ellas están donde están señalizadas todas las estructuras. Cuenta además con videos, animaciones y reconstrucciones tridimensionales. Por ejemplo, aquí se muestra cómo es posible ver distintas imágenes histológicas de los distintos embriones y bueno, también pueden ver también imágenes de otros estadios cuando es una célula, etc. Bien, ahora entonces vamos a empezar a hablar de los gametos y de la gametogénesis. Los gametos son células especializadas. A diferencia de las células somáticas del organismo, son células haploides, es decir, presentan un único juego de cromosomas. Los gametos se unen a través de la fecundación, formando una célula diploide llamada cigoto que constituye un nuevo individuo. Los gametos se forman a través de un proceso que se llama gametogénesis. La gametogénesis ocurre en las gónadas. En el caso de los espermatozoides, la gametogénesis se denomina espermatogénesis y en el caso del óvulo, ovogénesis. La gametogénesis implica 3 procesos. Un proceso de proliferación en el cual las células de la línea germinal se multiplican por mitosis. Luego, a este proceso de mitosis le sigue un proceso de meiosis por el cual se generan las células haploides. Y finalmente,
hay un proceso de diferenciación de los gametos. Bien, para entender mejor estos dos procesos, hablemos un poco de lo que es la haploidía y del valor C. Bien, la haploidía es el número de sets de cromosomas en una célula. En las células somáticas, la haploidía es 2, por eso decimos que es 2N. Y el valor C, que es el contenido de ADN haploide, es 2C. Bien, durante la mitosis hay una primera fase, que es la fase S, en el cual se multiplica la cantidad de ADN, se duplica la cantidad de ADN de cada cromosoma homólogo. Es decir, ahora cada célula tiene una haploidía de 2, porque seguimos teniendo en cada par 2 cromosomas homólogos. Sin embargo, ahora el valor es 4C, ya que cada cromosoma homólogo tiene duplicada su cantidad de ADN. Esta célula, después de pasar a través de la fase M, se divide formando 2 células diploides con un contenido 2C. En la meiosis, luego de que cada cromosoma homólogo duplica su cantidad de ADN, es decir, tenemos 4C, ocurre una primera fase de meiosis 1, en la cual cada cromosoma homólogo se va a ir a una célula distinta. Bien, entonces, ahora tenemos 2 células haploides que tienen en el cual cada cromosoma homólogo tiene duplicado su cantidad de ADN. Posteriormente, cada una de estas células haploides se vuelve a dividir y, formándose los gametos, cada uno de los gametos haploides con un contenido C de ADN. Una vez que los cromosomas han duplicado su ADN, la célula entra en la profase 1 de la meiosis 1. Aquí, en esta fase, los cromosomas homólogos se aparean e intercambian segmentos. De esta manera, los cromosomas contienen segmentos de su cromosoma homólogo. Tal como podemos ver en este esquema, el cromosoma azul presenta un segmento de su cromosoma homólogo y el cromosoma rojo presenta un segmento de su cromosoma homólogo. Pero veamos en más detalle la profase 1, que es una fase muy larga, que se puede dividir en 5 subestadios: el leptoteno, el cigoteno, el paquiteno, el diploteno y diacinesis. En el subestadio leptoteno, el ADN de los cromosomas se condensa de tal manera que se pueden ver los cromosomas como hilos, como finos hilos. A medida que la célula avanza en la profase 1, entra en el subestadio del cigoteno. Aquí, en este subestadio, comienza la formación del complejo sinaptonémico. Bien. Este complejo sinaptonémico va a permitir el apareamiento o la sinapsis de los cromosomas homólogos. Como podemos ver aquí en esta imagen de microscopía, se pueden ver 2 cromosomas homólogos, bien, que se comienzan a aparear. Este apareamiento continúa en el paquiteno
Bien. Y la importancia de este apareamiento es que va a permitir la alineación de los sitios en donde va a ocurrir la recombinación o el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. Bien, aquí en estas imágenes de microscopía de fluorescencia podemos ver ya los cromosomas totalmente apareados, entonces por lo tanto son más gruesos, se observan como más gruesos. Y aquí en esta microscopía electrónica podemos ver también los cromosomas apareados. Bien, entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir en este entrecruzamiento o recombinación? Va a ocurrir un intercambio de información genética entre los cromosomas homólogos. Bien, y este proceso de intercambio de información genética va a ser catalizado por la topoisomerasa 2. Bueno, a medida que progresa la profase 1, entramos al subestadio del diploteno. Bien, en el subestadio del diploteno, los cromosomas ya comienzan a separarse, bien, como podemos ver aquí en estas imágenes en microscopía óptica y electrónica, vemos que los cromosomas se están separando. Sin embargo, permanecen unidos en los puntos donde ha ocurrido la recombinación. Estos sitios se denominan quiasmas. Bien, la separación de los cromosomas continúa en la etapa de diacinesis. Bien, una vez que que la célula ha transcurrido a través de la profase, entra en la metafase. Durante la metafase, los cromosomas homólogos se van a disponer en el plano ecuatorial. Como podemos ver en este esquema, aún permanecen unidos los cromosomas homólogos a través de los quiasmas. Bien. Continúa la meiosis 1 y los cromosomas homólogos se van a segregar a polos opuestos, como vemos aquí. Luego la célula entra en la telofase, en la cual la membrana nuclear la envoltura nuclear que se había desensamblado en las fases anteriores se forma de nuevo y las células se separan a través de citoquinesis. Ahora tenemos dos células haploides, pero como los cromosomas como cada cromosoma homólogo tiene su ADN duplicado, el contenido de las células es de 12, pero la haploidía es N. ¿Ah? La célula de la profase 2 entra en la metafase 2, nuevamente aquí los cromosomas se alinean en la línea ecuatorial y ahora sí los cromosomas se separan, el cromosoma que está duplicado se separa de tal manera que ahora se van a formar dos células, cada célula va a formar dos nuevas células, ahora sí también haploides, pero el contenido de cada célula es de C. ¿Bien? Entonces, como resultado de la meiosis, vamos a tener cuatro células haploides con un contenido C de ADN. Por lo tanto, como resultado de la meiosis, cada gameto va a contener representantes de cada par de los cromosomas homólogos que van a ser seleccionados al azar. Y además, producto del entrecruzamiento de la recombinación, aumenta la variabilidad genética. Las células germinales primordiales, que son los primeros precursores reconocibles de los gametos, se originan fuera de las gónadas.
En el hombre, estas células pueden ser identificadas por primera vez en la capa endodérmica del saco vitelino. Estas células luego salen del saco vitelino y se dirigen hacia el epitelio del intestino posterior. Luego, estas células migran hacia los primordios de las gónadas y son fundamentales para que estas gónadas se desarrollen. Bien, la espermatogénesis, proceso por el cual se forma el gameto masculino espermatozoide, ocurre en los túbulos seminíferos. La espermatogénesis comienza en la pubertad, es un proceso continuo a partir del cual cada célula llamada espermatogonia produce 4 gametos funcionales de pequeño tamaño. La espermatogénesis consta de 3 fases. La fase espermatogónica, en la cual las células espermatogénicas proliferan por mitosis. La fase espermatocítica, a partir de la cual un espermatocito primario diploide se transforma en una espermátida temprana haploide por meiosis, y la espermiogénesis, proceso por el cual las espermátidas se diferencian a espermatozoides. Este proceso de espermatogénesis, como dijimos, ocurre en los túbulos seminíferos, y como podemos ver en este esquema, a medida que ocurre este proceso, las células espermatogénicas se van a ir transportando desde la superficie más basal del túbulo seminífero hacia la luz del túbulo seminífero. Bien, la espermatogénesis, como dijimos, comienza en la pubertad, cuando las células madres espermatogénicas proliferan, se dividen por mitosis. Una de ellas va a permanecer como célula madre espermatogénica, autorrenovando esta población de células madre espermatogénicas, mientras que la otra se va a diferenciar a espermatogonia tipo A. Las espermatogonias tipo A proliferan por mitosis y se diferencian a espermatogonias tipo B, que también entran en mitosis, y luego de que han atravesado la fase S, es decir, esa fase en la cual el ADN de los cromosomas se duplicaba, se diferencia a espermatocito primario. El espermatocito primario, luego de atravesar la meiosis, se va a diferenciar a la espermátida temprana, y luego, como vamos a ver, se va a transformar por un proceso muy complejo en espermatozoide. Entonces, la espermiogénesis, es decir, esa fase donde ocurre la diferenciación de la espermátida en espermatozoide, va a implicar la formación del acrosoma, la condensación de la cromatina, la formación del flagelo, la reorganización del citoplasma y los organelos, y la espermiación, es decir, la liberación del espermatozoide a la luz del túbulo seminífero. Bien. El acrosoma es un organelo que contiene enzimas hidrolíticas, la hialuronidasa, entre ellas la hialuronidasa, la neuraminidasa y la acrosina, capaces de digerir la zona pelúcida. Bien, entonces, por lo tanto, el acrosoma va a ser muy importante en la fecundación. El acrosoma, como podemos ver en esta imagen de microscopía óptica, se tiñe con la reacción de Paz. Por lo tanto, podemos seguir por microscopía óptica
el proceso de formación del acrosoma. El proceso de formación del acrosoma consta de 4 fases: la fase del Golgi, la fase del capuchón o casquete, la fase acrosómica y la fase de maduración. En la fase de Golgi, vesículas proacrosómicas son transportadas por proteínas motoras asociadas a los microtúbulos y a los filamentos de actina desde el Golgi hacia una placa asociada al núcleo que se llama acroplaxoma. Este acroplaxoma está formada por filamentos de actina y de citoqueratina. Como podemos ver en este esquema y en las micrografías electrónicas de transmisión, las vesículas procrosómicas se van a fusionar formando la vesícula acrosómicas, y el material que es transportado a través de estas vesículas procrosómicas se va a concentrar en el gránulo acrosómico. Paralelo a ello, hay una migración de los centríolos desde la región del Golgi hacia el polo opuesto de la vesícula acrosómica. El centríolo distal va a actuar como plantilla para la formación del axonema, mientras que el centríolo principal, junto con la matriz pericentriolar, va a formar la pieza de conexión. En la fase de cubierta, o de capuchón o de casquete, las vesículas proacrosómicas continúan fusionándose en la región del acroplaxoma para formar el saco acrosómico. Este saco acrosómico continúa envolviendo al núcleo, que a su vez se comienza a alargar. Paralelo a ello, la espermátida rota. Bien, entonces el polo donde se encuentra el saco acrosómico va a dirigirse hacia la membrana basal del epitelio del túbulo seminífero, mientras que el polo donde se encuentra el axonema se dirige hacia la luz del túbulo seminífero. En la fase acrosómica, el contenido del gránulo acrosómico se distribuye a lo largo del saco acrosómico y se forma el acrosoma, que, como vemos aquí, va a continúa rodeando gran parte del núcleo hasta llegar a las 2/3 partes del mismo. A su vez, caudal del acroplaxoma se forma una estructura que es transitoria, llamada manguito. El manguito está formado por microtúbulos. A través de estos microtúbulos se va a transportar el material necesario para la formación de la cola del espermatozoide. A su vez, las mitocondrias comienzan a alinearse a lo largo del axonema y también se empiezan a ensamblar y también a alinearse a lo largo del axonema las fibras densas. En la fase de maduración, las mitocondrias completan el alineamiento a lo largo del segmento proximal se van a alinear, como dijimos, a lo largo del axonema. El núcleo adopta su aspecto alargado final y se produce el empaquetamiento de la cromatina. El manguito migra hacia la región más caudal del espermatozoide y se desensambla. A su vez se forman los cuerpos residuales, que contienen el exceso de citoplasma que se va a liberar. Estos cuerpos residuales se van a liberar cuando ocurra la fase de espermiación, es decir, cuando el espermatozoide sea liberado hacia la luz del túbulo seminífero. Dijimos que en la espermiogénesis ocurren cambios a nivel del núcleo y, como podemos ver aquí,
cuando el espermatozoide ya está, cuando la espermátida es madura, tiene su núcleo muy compactado, lo vemos aquí muy electrón denso. Esto es posible porque las protaminas, que son proteínas con alta carga positiva, sustituyen a las histonas. Entonces, estas protaminas van a permitir la compactación del ADN que está con la alta compactación del ADN que está cargado negativamente. A su vez, hablamos de que durante la espermiación también se formaba el flagelo. El flagelo dijimos que contenía en su interior el axonema, que era lo que permitía la movilidad del espermatozoide. También dijimos que este axonema se formaba a partir del centríolo distal. ¿Bien? ¿Cómo está formado este axonema? Este axonema está formado por 9 pares de microtúbulos periféricos y un par central, unidos, y además contiene unas proteínas motoras que van a permitir el batido del flagelo, llamadas dineínas. En la etapa final de la espermiogénesis, es decir, en la espermiación, las espermátidas maduras son liberadas a la luz del túbulo seminífero. Bien, este proceso es posible gracias a la acción de las fuerzas contráctiles generadas en el citoplasma apical de las células de Sertoli. Bien, junto con esta espermiación, los espermatozoides se liberan de los cuerpos residuales, que son restos de su citoplasma. Estos cuerpos residuales son posteriormente fagocitados por las células de Sertoli. Un rasgo característico de la espermatogénesis es que las citocinesis, es decir, las divisiones de las células, son incompletas. Las células permanecen unidas entre sí hasta que son liberados en la espermiación por puentes citoplasmáticos, bien, como podemos ver aquí. Otro aspecto característico es la sincronía del ciclo. Es decir, todas las células inician, progresan y completan este proceso de espermatogénesis de forma coordinada. Los espermatozoides maduros son células pequeñas, con escaso citoplasma y núcleo compactado. Debido a la presencia del flagelo, son células móviles. Estas células de aproximadamente 60 micras presentan dos sectores, la cabeza de alrededor de 5 micras y la cola de alrededor de 55 micras. La cola, a su vez, se divide en 4 regiones: la pieza de conexión, la pieza media, la pieza principal y la pieza terminal. La cabeza presenta el núcleo, que como dijimos está muy compactado, y el acrosoma, que rodea alrededor del 2/3 del núcleo y es un elemento muy importante para la fecundación. Por otro lado, tenemos la pieza de conexión que va a conectar a la cabeza con el resto de la cola del espermatozoide. Se encuentra formada por el centríolo proximal. Generalmente no se encuentra el centríolo distal, una placa basal y las columnas externas que continúan con las fibras densas de la pieza media. La pieza media está formada por el axonema. Bien, el axonema, recordemos que estaba formado por 9 pares de microtúbulos externos y un par central. Este axonema se va a continuar a lo largo de toda la longitud de la cola y es muy importante para la movilidad del espermatozoide.
A continuación, alrededor de este axonema se encuentran 9 fibras densas y por fuera la vaina mitocondrial. La vaina mitocondrial está formada por mitocondrias que se disponen concéntricamente rodeando a toda la pieza media. La pieza principal se forma por el axonema, 7 fibras densas y una vaina fibrosa que está formada por 2 columnas longitudinales, bien, ventral y dorsal, que están conectadas entre sí por costillas espaciadas de forma regular. La pieza terminal solo está formada por el axonema y rodeada de la membrana plasmática. Entonces aquí tenemos un resumen de la cola, falta la pieza de conexión, que estaría anterior a la pieza media, que estaba formada por el axonema, las 9 fibras densas y la vaina mitocondrial. La pieza principal estaba formada por el axonema, las 7 fibras densas y la vaina fibrosa. Y por último tenemos la pieza terminal formada por el axonema y la membrana flagelar. La ovogénesis, proceso en el cual se forma el gameto femenino óvulo, ocurre en paralelo al desarrollo de los folículos ováricos. Comienza antes del nacimiento. Células germinales primordiales colonizan las crestas gonadales en las primeras 5 o 6 semanas del desarrollo. Aquí se van a diferenciar en las oogonias, quienes proliferan por mitosis y se diferencian hacia oocitos primarios. Los oocitos primarios entran en meiosis 1, pero quedan detenidos en la profase 1 de la meiosis 1, concretamente en el subestadio del diploteno. Estos oocitos primarios van a permanecer detenidos hasta la pubertad, cuando concretamente hasta unas horas antes de la ovulación, cuando ocurre un pico de LH que permite al ovocito primario reanudar la meiosis. Una vez que el ovocito primario culmina la meiosis 1, se forman 2 células, una célula pequeñita, el cuerpo polar, y una célula más grande, el ovocito secundario. El ovocito secundario, entonces, va a continuar por la meiosis 2, pero queda detenido en la metafase 2. Y únicamente va a reanudar la meiosis 2 si es fecundado por un espermatozoide. ¿Qué sucede durante la pubertad mientras que el ovocito primario queda detenido en la profase 1? Bueno, en esa etapa el ovocito va a empezar a acumular material nutritivo, moléculas, y se van a desarrollar sus organelos, lo cual va a ser muy importante en las primeras etapas del desarrollo. En este esquema podemos ver cómo la ovogénesis ocurre junto al desarrollo folicular. Básicamente se muestra lo mismo que veníamos hablando en las diapositivas anteriores, pero quiero hacer algunas puntualizaciones. Una vez que la ovogonia ha iniciado la mitosis y duplicado su ADN en la fase S, se diferencia a ovocito primario. Como podemos ver aquí, el ovocito primario es una célula diploide con un contenido de ADN 4C. El ovocito primario entra en meiosis 1, pero queda detenido en la profase 1 de la primera división
meiótica. Bien. En paralelo a ello, el folículo sigue su desarrollo desde folículo primordial, pasando a folículo primario y luego a folículo secundario. En todo cuando está ocurriendo este desarrollo, el ovocito sigue siendo primario. Como podemos ver aquí, en el folículo secundario, el ovocito es un ovocito primario, célula diploide con un contenido de ADN 4C. Horas antes de la ovulación, como producto del pico de LH, el ovocito reanuda la meiosis 1, la culmina y se forma un ovocito secundario y un cuerpo polar. Se trata de una célula haploide con un contenido de ADN 2C. El folículo ahora es terciario. Este ovocito secundario continúa la meiosis, pero con la meiosis 2, pero queda detenido en la metafase 2. Bien. Si este folículo y este óvulo es fecundado, entonces se reanuda la metafase, bien, y se forma en una primera instancia, en esta primera instancia, entonces, el núcleo del óvulo fecundado es un núcleo haploide con un contenido de ADN 1C. Entre el ovocito primario y las células de la granulosa hay una comunicación y señalización bidireccional entre los factores, entre las señales que se intercambian entre los dos tipos celulares, se encuentra el inhibidor de la maduración del ovocito. Este inhibidor va a impedir que el ovocito reanude la profase 1, es decir, va a ser el responsable de que el ovocito primario quede detenido en la profase 1. A modo de resumen, la ovogénesis comienza antes del nacimiento y la meiosis va a quedar detenida en la profase 1 de la meiosis 1, también antes del nacimiento. La meiosis 1 se reanuda con la pubertad unas horas antes de la ovulación con el pico del LH. Esta meiosis va a quedar detenida nuevamente en la metafase 2 de la meiosis 2 y únicamente se va a reanudar con la fecundación. A diferencia de la espermatogénesis, que es simétrica y por cada espermatogonia se forman 4 gametos funcionales, en la ovogénesis cada ovogonia va a formar un único gameto funcional de gran tamaño, que va a contener, como dijimos, todo el material nutritivo necesario para las primeras etapas del desarrollo del embrión. Por lo tanto, el ovocito cuando es ovulado no finalizó la meiosis, es una célula de gran tamaño, con una cantidad importante de citoplasma, está rodeado por una zona pelúcida y una corona radiada que está formada por células de la granulosa. Debajo de la membrana plasmática hay gránulos corticales que contienen proteasas hiperoxidasas que van a ser muy importantes, que van a participar activamente en la reacción cortical, que como van a ver va a ser indispensable para el bloqueo de la poliespermia. A modo de resumen, tenemos que la espermatogénesis, en la espermatogénesis, su fase de meiosis comienza en la pubertad. La espermatogénesis tiene una etapa que dura alrededor de 10 días de proliferación
y luego otra fase de meiosis y de diferenciación que dura alrededor de 64 días. En total, la espermatogénesis tiene una duración de 74 días. La ovogénesis, en la ovogénesis, la meiosis comienza en la etapa fetal, tiene a los 2 o 3 meses de desarrollo. La fase va a tener una fase de meiosis muy larga, que puede durar entre 12 a 50 años. Recordemos que esta meiosis va a reanudarse recién antes de que comience, con unas horas antes de la ovulación, y después va a tener una etapa de menos de un día, de alrededor de horas, que va a ocurrir únicamente si el ovocito secundario es fecundado. Por lo tanto, la ovogénesis tiene una duración de alrededor de 12 a 50 años. Bien, y por aquí vamos terminando. Esta es la bibliografía que les recomiendo. Están los libros que generalmente les recomendamos en la parte de histología. También se suman los libros que vamos a utilizar en embriología. Y les dejo aquí las 2 páginas que les recomendé al principio. Bueno, si tienen alguna duda, me pueden contactar por el